post-terremoto. Y estamos en nuestro estudio con la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Frías, para conversar sobre materias de su nueva designación. Esta subsecretaría, hay que recordar que depende del Ministerio de Justicia y formalmente comenzará a operar el 1 de enero del 2007. Lorena, ¿cómo estás? Subsecretaria, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Comencemos por el tema que ha marcado esta jornada. Esta mañana en un diario de circulación nacional traía declaraciones suyas que indicaban la posibilidad de una apertura en el debate a indultos generales en caso de derechos humanos. ¿Sería esta una de las ideas que pretende potenciar o impulsar desde la subsecretaría? Por ningún motivo. Yo no soy partidaria de una ley de indulto general, no es parte de la agenda del gobierno un indulto general en materia de violadores de derechos humanos, porque hay una cuestión que es muy básica en esta materia y es que no puede haber impunidad. Y si no puede haber impunidad, difícilmente podría haber un indulto general para los violadores de derechos humanos. Y en ese caso, estas declaraciones se dan en el contexto de pensar a futuro posibles tal vez cuestionamientos a lo que podría ser un indulto en casos de personas o detenidos con enfermedades, por ejemplo, terminales. No, porque, a ver, lo que es claro es que yo no dije eso en una entrevista que me sacó un medio, y por lo tanto no es parte de la agenda, porque aquí el sentido y el programa de gobierno y lo que a mí me corresponde hacer en la subsecretaría es avanzar en más verdad, justicia y reparación. Por lo tanto, mientras esos temas estén pendientes y esos sean los temas de gobierno, difícilmente se puede avanzar en otras situaciones que para algunos pueden ser debatibles, pero desde el punto de vista del gobierno este no es un tema de agenda. Y en ese caso, ¿qué le parece que el ex subsecretario operativo de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann, accediera a un beneficio? Estamos hablando de libertad condicional. ¿Está abierta a este tipo de posibilidades? Bueno, en este punto yo creo que hay estándares básicos de derechos humanos. Por supuesto que uno podría decir que, para explicar esto, que los criminales de lesa humanidad no son el equivalente a delincuentes comunes y que en general en materia de derechos humanos reciben un tratamiento diferenciado, más duro. Y reciben un tratamiento diferenciado y más duro porque los criminales de lesa humanidad han cometido delitos que conmocionan a toda la humanidad, como dice el nombre, pero por sobre todo porque actúan amparados en el Estado, en el aparato del Estado, con convicción no de protección de los ciudadanos, sino que de exterminio y de tortura respecto a los ciudadanos. Por lo tanto, bueno, Iturriaga Neumann hoy día está con otras medidas de prevención, de privación de libertad, no ha salido libre y, por cierto, el gobierno no está apoyando nada que signifique que violadores de derechos humanos puedan salir en libertad. Y en el caso de algunos detenidos que accedan a entregar información, reconozcan sus delitos, ¿habría la posibilidad tal vez de, en el caso de enfermedades terminales, como podemos ver, se pueda acceder a algún beneficio? Eso se está discutiendo hoy día en el Congreso, es materia de Congreso, ha sido tema, digamos, de la Cámara de Diputados y ahora va a pasar al Senado. Lo que puede haber, como le decía, es que se establezcan requisitos distintos respecto de la libertad condicional. Tanto en el Estatuto de Roma como la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que en estos casos al menos, además de cumplir parte de la pena, debiera haber una demostración de parte de los condenados de un arrepentimiento de los hechos que cometieron y por otro lado debiera haber una colaboración sustantiva con la justicia. ¿Y esto por qué? Porque se trata generalmente de crímenes donde hay una convicción ideológica detrás. Y por eso que el arrepentimiento es muy importante y, por cierto, colaboración con la justicia, porque lo que está pasando es que se están muriendo los victimarios y también se están muriendo los familiares o los sobrevivientes de tortura. Y por lo tanto, tener información es un aspecto importante y, efectivamente, si esos fueran requisitos para optar a la libertad condicional, además de los otros, entiendo que esa podría ser una posibilidad, pero es un tema que está debatiendo el Congreso en este minuto. Y en ese sentido, cuando se hablan de indultos generales o beneficios que podrían recibir estos detenidos, cuando todavía hay familiares que no tienen la información del paradero de sus padres, hijos. Por lo mismo, o sea, indulto no está en la agenda del gobierno, jamás ha sido una opción para mí como
como defensora de derechos humanos, menos como subsecretaria del actual gobierno, porque el indulto es justamente la negación de la obligación de justicia y de sanción a las personas que cometen delitos de este tipo. Aprovechando su presencia, que la quiero llevar a otro tema, lo decíamos, una subsecretaría que comienza a operar el próximo año, y en ese sentido un tema que ha estado en el tapete es el cierre del penal Punta Peuco. ¿Usted sería partidaria de ello? El gobierno ha sido claro en esto y la presidenta en este sentido ha planteado, y el gobierno, que este es un tema que se va a definir durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Hoy día se están tomando consideraciones de tipo políticas, logísticas, económicas, etcétera, y una vez que haya una decisión se va a dar a conocer a la opinión pública. Claro, todavía no se cierra la puerta, vamos a decir. Todavía no se cierra la puerta a Punta Peuco. Perfecto. Y además, esta semana el tema ha sido la crisis del Servicio Nacional de Menores. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen desde la subsecretaría? Bueno, yo creo que ahí también la presidenta ha sido clara. Ella dijo, y con mucha emoción, y yo creo que todos sentimos lo mismo, que el Estado le falló a esos niños, niñas y adolescentes. Y lo que corresponde cuando el Estado falla es asumir esas responsabilidades. Y creo que esas responsabilidades se asumieron cuando se lanzó un plan, ¿no es cierto?, para avanzar en esclarecer qué pasó, en investigar y sancionar si hay responsabilidades y, por cierto, en enmendar el rumbo de estos niños, niñas, adolescentes que son un factor tan importante. Yo siempre digo, mira, la puerta de entrada y la puerta de salida de esta vida deben ser con el mayor respeto y vigencia de los derechos humanos, porque habla de todos nosotros, de la sociedad chilena. Claro, ¿se reconoce la vulneración de los derechos de estos pequeños? Yo creo que claro que se reconoce que miramos todos como Estado, pero también como sociedad. Miramos al lado. Qué bueno que ahora nos estemos dando cuenta. Es una forma también trágica, lamentablemente, pero decir, aquí tenemos mucho que hacer en materia de derechos humanos. Y en ese sentido, una subsecretaría que, claro, comienza a operar en enero del próximo año. ¿Cuál va a ser el trabajo, la propuesta? ¿En qué ámbitos también va a poder desarrollarse? Bueno, uno de los ámbitos ya lo conversamos, tiene que ver con verdad, justicia y reparación. Esa es parte de la agenda del gobierno, avanzar en materia de verdad, justicia y reparación. Y por otro lado está la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, cuya idea es ser una primera aproximación a una política pública en materia de derechos humanos desde el gobierno. La gracia de que hoy día exista una subsecretaría de derechos humanos quiere decir que hoy día, dentro del campo de decisiones que tiene que tomar el gobierno en distintas materias, va a haber una voz desde los derechos humanos que concurra a esa toma de decisión. Por lo tanto, es importante para acompañar y asesorar a los otros ministerios que están haciendo trabajo de derechos humanos y que no deben dejar de hacerlo. Y por otro lado, para ir avanzando en contar con una política pública como tienen los países hermanos, como tienen países en 59 países por lo menos del mundo tienen planes nacionales de derechos humanos, y con participación de la sociedad civil. Yo creo que es un tremendo desafío y ojalá podamos hacerlo con todos y todas. Claro, porque cuando uno habla o piensa sobre la Subsecretaría de Derechos Humanos, lo relaciona, claro, con las víctimas de la dictadura, pero también hay derechos que velar tanto en el ámbito social como en el caso del Servicio Nacional de Menores. ¿Cuál sería el trabajo que harían ahí? Es que yo creo que lo primero que hay que tratar es de integrar estos temas de derechos humanos. Ciertamente que el pasado es un pasado doloroso, nos pesa, nos va a seguir pesando mientras no sigamos avanzando en verdad, justicia y reparación. Pero ese pasado tiene un impacto en el presente y ese impacto tiene que ver con la necesidad de que el tema de derechos humanos en su amplia magnitud, que pasa, por ejemplo, por todos los temas de no discriminación, que pasa también por temas de derechos sociales que no están garantizados en Chile, todo eso hace parte de una gran agenda de derechos humanos que, por cierto, es un tema central en toda democracia y Estado de Derecho. Por eso que lo primero que tengo que tratar de hacer es abrir una conversación sobre derechos humanos con todos los actores políticos, porque los derechos humanos no son de un sector, son de toda la sociedad y tiene que abrazarlos el Estado.